Hola, yo soy Adrián MG y esto que escuchas es el podcast de Divagario, un programa de charlas y entrevistas con diferentes personas de la cultura en México. En el episodio de hoy te voy a presentar una entrevista que le hice a la escritora Marta Zamora, quien es autora de varios libros, entre ellos Frida Kahlo, El pincel de la angustia, Maximiliano y Carlota, Memoria presente, y su más reciente libro titulado Heridas, Amores de Diego Rivera. Justamente es sobre este último libro por el cual entrevistamos a la escritora Marta Zamora. Seguramente vas a disfrutar muchísimo esta entrevista, ya que Marta Zamora es una excelente conversadora, además de que nos contó muchas de las anécdotas para escribir este libro Heridas, Amores de Diego Rivera. Una vez que hayas terminado de escuchar este episodio, me gustaría que me apoyaras compartiendo en tus redes sociales este podcast. Recuerda que nos encuentras en YouTube, en Spotify, en iTunes, en iVoox y bueno, pues me puedes ayudar compartiendo el episodio. Muchísimas gracias y sin más te dejo con esta entrevista. Marta Zamora, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenida a este podcast. Tenía muchas ganas de entrevistarte acerca de tu más reciente libro, que se titula Heridas, Amores de Diego Rivera. Pero bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Desde luego, todo ayuda a la difusión de un libro. Cuando recién sale, lo tenemos que acompañar. Tenemos que enseñarle a caminar. Una vez que se encamine, él solo se tiene que defender. Porque cuando llega a las manos de tus lectores, ellos tienen la última palabra. Y cada uno de tus miembros de la audiencia va a leer un libro diferente. Y estoy seguro que es un libro que se defiende por sí solo. Gracias. Yo lo he terminado de leer y de verdad quedé fascinado, tan así que una vez que lo terminé dije, tengo que contactar a Marta Zamora para poderla entrevistar. Mira, la portada me encantó. Es una portada que viene ilustrada con una piedra en forma de corazón, en la cual tiene dibujada la silueta de un sapo. Esto inmediatamente me hace recordar a Diego Rivera, porque así es como lo llamaba Frida Kahlo, si no me equivoco. Y como se llamaba él mismo también, el sapo rana. Ah, bien. Y bueno, el corazón de piedra, que... Claro. Y además que piedra, es una piedra volcánica, que era la piedra adorada por Diego Rivera y con la que él empieza su carrera, digamos, de constructor, haciendo precisamente una chimenea en el salón principal de la Casa Azul. Es como él empieza a construir con la piedra volcánica que cubrió en aquel entonces, incluso hasta Coyoacán, con la explosión del Xitle. O sea, sí, y además la figura del sapo rana es un glifo prehispánico que era también otra locura, y lo sabemos bien de Diego Rivera, toda la parte prehispánica de nuestra historia y sobre todo toda la parte de ídolos y sobre todo de barro que tiene en su museo hecho con piedra volcánica que se llama el Anahuacalli. Exactamente. Por lo que veo, bueno, pues todo tiene una razón de ser desde la portada. El libro trata de 7 mujeres que has elegido que tuvieron una relación amorosa con el pintor. ¿Cómo fue que empezaste este libro? ¿Cómo te llegó la idea de investigar y de elegir a 7 mujeres? Porque Diego seguramente tuvo muchas más amantes. Así es. Pero tú te concentraste únicamente en 7. Me concentré en las más importantes, desde luego. ¿Cómo juzgué que fueran las más importantes? Por una relación prolongada. Angelina Belov, 10 años con él. Frida Kahlo, 25 años con él. Emma Hurtado, 10 años con él. 3 de ellas le dan hijos. O sea, son precisamente las mujeres más importantes por esas razones. Tienes razón, hubo muchas más y algunas que ni siquiera vamos a poder encontrar jamás porque las relaciones fueron muy breves, las relaciones fueron muy poco importantes para él y para ella. Había también una cuestión que se daba mucho ya cuando él era un pintor importante, que sabían que después de una relación, por breve que fuera con el maestro, se iban a ir con una acuarela o con un pequeño dibujo que con el tiempo les redituó dinero, ¿no? Dinero importante.
¿Tú crees que estas mujeres llegaron a verlo no solamente como en la forma amorosa, sino también de conveniencia, por lo que nos acabas de mencionar? No las que yo tengo en el libro, no esas. Es muy común que me hayan preguntado, por ejemplo, claro, era feo, muy feo, lo sabemos, y era feo desde joven hasta viejo, siempre fue feo. ¿Qué le veían? ¿Qué le veían? Entonces me dicen, claro, Marta, era un hombre importante. Las mujeres amamos el poder. Él tenía poder para ayudarte a hacer, no sé, una exposición. No es el caso, no es el caso. Si tú analizas, las dos primeras mujeres están enamoradas de un mexicano, extranjero en París, pobre, todavía desconocido, maloliente, desconocido, que trabaja mucho y pinta mucho, pero no vende nada. O sea, son mujeres que incluso en el caso específico de la primera, Angelina Beloff, ella lo mantiene. Sí. Ella es la que trabaja en un punto en el que percibe un ingreso fijo, ilustra libros para una editorial, y es con ese dinero que sobreviven, porque las becas que llevaron a ambos a París han desaparecido por los problemas políticos que se dan en ambos países. En Rusia, con los disturbios que van a dar origen a la Revolución Rusa, y en México, mismo caso, ¿no? Entonces desaparecen todas las personalidades políticas y sociales que los apoyaron en un inicio para que se fueran a París. Eso ha desaparecido. Sobreviven con el dinero que gana Angelina Beloff. Marta, ¿tú crees que estas mujeres que trabajas en tu libro, qué les llevaba a estar cerca de él? ¿Qué les atraía? Porque como ya has mencionado, no era un hombre guapo. Incluso Angelina Beloff dice que olía mal, que no se bañaba. No solamente Angelina, lo dice Lupe Marín, lo dice Frida Kahlo, no lo dice, pero sabemos lo que hacía. Lo llevaba a base de dirigirse a él como si fuera un bebé, mi chiquito, mi chulo, y lo metía en la tina y le ponía a flotar patitos de plástico para que él se mantuviera allí, ¿no? Justo eso es hacia donde va mi pregunta. O sea, ¿existía algo psicológico? Porque sí mencionas aquí algo de la psique de tanto de Diego Rivera como de las mujeres que estuvieron con él. El abandono de Diego por parte de su madre cuando él era muy pequeñito, debido a que murió su hermano gemelo. Así es. Entonces, ¿tú crees que esta ausencia de protección maternal llevó a que Diego Rivera, siendo adulto, tuviera relaciones amorosas conflictivas? Obviamente, pero no es una opinión mía única, sino que el libro entero está muy apoyado en una asesoría muy importante que me dieron a través de un grupo de psiquiatras mexicanos a quienes les doy crédito en las primeras páginas del libro. Hay mucho análisis psicológico de la forma de comportamiento de Diego Rivera después de la separación de su cuidadora principal, como le llaman los psiquiatras, que era su madre, y la ausencia de su figura materna, paterna y familiar durante 3 años y medio, en un periodo importantísimo de la formación de los niños en cuanto a su facilidad para relacionarse con otros seres y entregarse. Fíjate qué curioso, Frida Kahlo en su retrato de Diego Rivera menciona 2 veces, él no se entrega, él no se entrega. Después de convivir con él 25 años, Es muy curioso, ella era una mujer muy inteligente, ella era una mujer muy perceptiva, pero además también ya forma parte de una generación que está muy familiarizada con la psiquiatría, con la psicología, con Freud. Frida Kahlo fue una de se supone que la primera mujer psicoanalizada con el aspecto freudiano aquí en México. Entonces, sí sabía de qué estaba hablando. ¿Por qué hice el libro? ¿Por qué me surgió esta idea? Yo soy biógrafa de Frida Kahlo, de manera es que a lo largo de muchísimos años de mi vida la he estudiado a ella. Al estudiarla a ella,
estos personajes aparecían, porque Claro. formaron parte de la vida de su marido y de la de ella. Vamos a llegar al punto de que precisamente la personalidad de la última compañera de Diego Rivera, la última esposa legal de él en los últimos 2 años de su vida, Emma Hurtado, fue una mujer extraordinariamente hábil para hacer dinero. Y ella toma a su cargo la comercialización de toda la obra de Caballete de Diego Rivera, y ella es la que lo mantiene a flote económicamente, y desde luego, por ende, también quien estaba manteniendo la Casa Azul. Claro. Y todas las necesidades económicas, emotivas y de toda índole de una Frida Kahlo que ya era totalmente dependiente de ellos para todo. Entonces, sí, el estudio tenía que ser muy profundo. Yo quería saber por qué lo llegaron a querer tantísimo, tanto mientras vivió con ellas como cuando las abandona. Hay una de ellas, Marevna, quizá la menos conocida para el público mexicano, a quien él deja en París con una hija a la que ni siquiera reconoce. Nunca se vuelve a comunicar con ellas, y cuando esta mujer llega a los 90 años y sabe que se está aproximando a la muerte, le dice a esta hija: si alguna vez vas a México, llévame contigo. Y la hija trae las cenizas de su madre, pensando enterrarlas junto a Diego de Rivera, y se encuentra con que en el sitio en el que está enterrado su mal llamado padre, no puede enterrarlas porque es la rotonda de los hombres ilustres y eso no está permitido. Claro. Entonces tiene que dejarlas bajo otro monumento a Diego Rivera que está en el Museo Dolores Olmedo, de una manera anónima, pero consciente de que lo que su madre quería era enterrarse junto al hombre que había amado en su vida. Pero fíjate qué curioso. Normalmente cuando morimos o nos aproximamos a la muerte, queremos volver al sitio donde tú naciste. Eso es una tendencia más natural, diríamos, más común. Sí. Pero ella nunca pidió llévame a Rusia, sino a un país lejísimo que no conocía. Junto a un hombre que la abandonó 60 años antes. Con una hija. Hija que tiene una bella idea de su padre como un gran pintor, un gran talento, un hombre firme en sus convicciones sociales y políticas. ¿Quién crees tú que le sembró esas ideas? La mamá. Tiene que ser la madre. Claro. La madre tenía todo el poder para decirle: ese hombre que, mal llamado tu padre, nos abandonó y jamás se volvió a ocupar de nosotros. No tienes tú por qué ni pensar en él. Y crearle una imagen negativa, por muchas razones correcta, a la hija, cosa que no hizo. Sí, la hija se llama Marica, le pusieron Marica, ¿verdad? Marica, ella, Diego Rivera le decía Marica a Marevna. Ajá. Y Marevna nunca captó la ironía del nombre. Ajá. Lo puso con K, Marica, pero en realidad Diego Rivera le decía marica, maricona a Marevna. Ah, mira. Sí. Ahora, el hijo que tuvieron Diego Rivera y Angelina Beloff también muere. Marcó muchísimo, ¿verdad? Él murió. Claro, ese muere casi al mismo tiempo que había muerto el gemelo de Diego Rivera. O sea, le debe haber traído muchos malos recuerdos también. Y ella, Angelina Beloff, sí se viene a vivir a México. Sí, ella dice que fue una mera casualidad. Y como dice mi hija, iba pasando por aquí, ¿no? O sea, 10 años después de que la abandona, viene a México. Viene a México y vive aquí. Y vive aquí para ver qué hace Diego Rivera, a dónde va a dar conferencias y sentarse en la última fila, estar al pendiente de él y de toda su trayectoria. Lo seguía. Obviamente. Te digo, entonces, para mí era importante saber por qué, y tratando de averiguar por qué, tenía que conocerlas a ellas, saber de dónde venían, qué les había pasado en su infancia, juventud, cómo había sido su trayectoria sentimental para que lleguen a eso, ¿no? Claro. Ahora, el libro está planteado de tal manera que yo te doy todos los datos que averigüé, todos. Es decir,
Varias de ellas escribieron memorias que se publicaron o no, algunas no se publicaron nunca, pero otras se publicaron en cantidades infinitamente pequeñas, pero algo sirven, es claro, su manera de ver la vida en ese momento, y yo te lo planteo para que tú también, tú como lector, me digas por qué. ¿Por qué lo querían a esos niveles? ¿Por qué fue un hombre tan amado? Yo te digo personalmente dos cosas. Una, no conozco ni a nivel íntimo, familiar, en mi círculo, ni a nivel más grande, a nadie que haya sido tan amado como Diego Rivera. A ningún hombre, ninguno. Por guapo que haya sido, por rico que haya sido, por importante que haya sido en el país, que tenga este volumen de mujeres que lo amaron tan profundamente como para entregarles su vida entera, la vida de sus hijos, su interés hasta su economía, como fue el caso de Emma Hurtado, como fue el caso a su nivel muy pobre de Angelina Beloff. Le entregaron todo, claro, absolutamente todo, y recibieron bastante menos, bastante menos. Pero nuevamente, mi manera de ver las cosas, por qué esto había sucedido, no provino de una mujer, fíjate. Proviene de una carta que está allí cuando Diego Rivera decide regresar a México. Desde luego se despide de todos sus amigos, de los cafés y todo, y se viene a México. Fue, sabemos después por el resultado, que fue maravilloso. Maravilloso para él y maravilloso para nosotros como país. Claro. Pero en ese momento no se sabía, ¿no? Era una aventura volver después de 15 años. Él estaba ausente completamente en la sociedad. No lo atraía su vida familiar. Sobrevivían todavía sus papás y su hermana, pero nunca tuvo una buena relación con ninguno de ellos, con su madre menos que con nadie. Era una relación muy conflictiva, muy devastadora, muy difícil de sobrellevar, y se estaba aproximando a ella en vez de alejarse como siempre había sido su tendencia. Pero es entonces que su amigo Ehrenburg le escribe una carta y le dice: desde que te fuiste, nada es igual. Ya no tiene sentido ir a los cafés. Se fue toda la fantasía, se fue toda la ilusión, todo el colorido. Dije, eso es. A mi juicio, eso es. Cerca de él, ellas vivían una vida llena de fantasía. Angelina Beloff te dice, cuando volví a México, me reía yo de mí misma, de haberle creído que por las calles de México desfilaban los tigres y los changos, por las calles de la capital. Sí. Claro, pero ella vivía con todo eso. Cuando él se vino a México, se acabó también para ella, como para Ehrenburg, que no era una relación íntima, porque nada de homosexualidad había en ello. Había simplemente el amigo que lo extrañaba profundamente, porque su vida, la vida de Ehrenburg, se disminuyó con el regreso de Diego Rivera. Ahora imagínate la de ellas. La de ellas junto a Diego Rivera cobraba unas dimensiones increíbles. Digo, por ejemplo, Emma Hurtado, a mi juicio, estuvo perfectamente consciente de que esos 2 últimos años en que ella está casada con él porque él la necesita, pero la necesita no como ser humano, sino como proveedora, como enfermera, como compañía, nada más. De todas maneras, esos 2 años la catapultaron a estar en la historia de México, y está en este libro, claro, por eso. Si no hubiera compartido con Diego Rivera esos años, ella no estaría en este libro. No es el caso de Frida Kahlo, que después de muerta, sobre todo después de muerta, ha cobrado una personalidad y un sitio en la historia independiente. Por otras razones. Por otras razones. Ahora, Diego, ¿a quién amaba? ¿A quién amó más de estas mujeres? Él lo dice al final del libro, cuando llegamos al capítulo de Emma Hurtado. La muerte de Diego Rivera no fue fruto de un accidente.
o de un ataque al corazón. La vio venir, ¿me entiendes? La muerte de Diego Rivera se vio venir. Se vio venir 3 años antes con un cáncer de pene que lo llevaba a una amputación aquí en México, que él se niega a hacer. Piensa y sueña con que el avance tecnológico y científico que hay en Rusia pueda salvarlo, y se va para allá. Y en Rusia lo reciben muy distinto que en la primera ocasión en que fue mandado de regreso a su país violentamente por Stalin. Aquí lo reciben como todo lo que ya era, un gran pintor, un talento reconocido internacionalmente, y le dan todo género de atenciones gratuitas dentro del mejor hospital que tienen para extranjeros y el mejor pabellón de cancerosos que tienen ahí. Se somete entonces a lo último, que era un bombardeo con bomba de cobalto, que no sirve para nada finalmente, y que llega al mismo diagnóstico que tenía en México, la posibilidad de salvar la vida con una amputación. Se somete a ella, sale adelante y todavía viaja por Europa. Eso me llama mucho la atención. En el mes de enero, imagínate, con un frío ruso, polaco, alemán, del norte, y viaja por varias semanas, de hecho varios meses, 2-3 meses antes de regresar a México, y anuncia que está salvado, que el cáncer desapareció totalmente, pero no hace más que irse lentamente hacia la muerte. Y es entonces cuando da algunas entrevistas como la que tú y yo tenemos ahora, y le hacen estas preguntas muy puntuales: ¿a quién quiso más en la vida? Y él dice, desde luego, fíjate, estos textos los va a aprobar Emma Hurtado para que se publiquen, y dice Frida Kahlo. Frida Kahlo fue su gran amor, y el momento de julio de 1954, cuando ella desaparece 3 años antes que él, fue el día más triste de su vida, dicho por Diego Rivera, ¿no? Y no hace más que recordarla esos últimos 3 años, incluso haciendo a veces hasta un parangón de la entrega que recibe de Emma Hurtado, la entrega total de su tiempo, de su esfuerzo, de su generosidad, haciendo una comparación con lo que recibió en tiempos anteriores de Frida Kahlo. ¿Y qué opinión te merece si Diego amó más a Frida que al propio arte, que a su trabajo como artista? No, jamás. Él siempre dice que su principal amor, su principal objeto en la vida fue la pintura. Fue la pintura. Nunca permitió que el amor de una mujer interviniera en la posibilidad de que él avanzara en su trabajo. Incluso cuando Frida estaba ya muy enferma de todo tipo de enfermedad física, enfermedad psicológica, con unas graves depresiones suicidas, le hablaba a veces la enfermera a Diego Rivera a su estudio, para decirle: está diciendo que ya no quiere vivir, está diciendo que no sabe para qué está viva, no la podemos controlar. Y Diego Rivera tenía que abandonar su pincel e ir a tranquilizar a Frida, generalmente con medicamentos. Y cuando ella ya estaba dormida, él regresaba a tratar de avanzar en su obra de Caballete las horas o los minutos que hubiera desperdiciado, interrumpido, tratando de atender a Frida. Hay que recordar que el ingreso de Diego Rivera no se fundamentaba en los murales mexicanos. Le pagaban muy poco. Porque él lo había determinado así, que fuera pagado igual que cualquier obrero, igual que cualquiera de los albañiles que le preparaban la tarea, el fresco que él iba a cubrir. O sea, él se mantenía que él... completamente, él lo había hecho. Recuerda que era el tiempo de la fundación de sindicatos de pintores y escritores de izquierda, y que eran propiamente obreros y no estar en una torre de marfil como
como pintores porque iban a hacer una obra que iba a servir para la educación de un pueblo mayoritariamente analfabeto. Entonces había una mística a todo este alrededor que se manifestaba también en el aspecto económico. No, el ingreso principal de Diego Rivera era el trabajo que él hacía después de abandonar el andamio de larguísimas horas haciendo labor de caballete. Entonces sí, además de que era su pasión pintar y era su única meta en la vida, había también una necesidad económica. Había un montón de gente que dependía de él económicamente. Piensa, Lupe Marín, sus dos hijas, sus secretarias, sus ayudantes en la obra muchas veces, que los liquidaba él, que se tardaba el gobierno en liquidarles, eran personas que vivían al día. Sus choferes nunca aprendió a manejar. La casa de Frida, el estudio de él, había una serie de necesidades económicas enormes. Por eso es que hacía las pinturas de caballete. Claro, sobre todo hacía mucho retrato de personas importantes en la sociedad mexicana. Muchas mujeres, esposas de hombres ricos, iban a que les pintara su retrato y básicamente, según me declararon personas que trabajaban con Diego Rivera como secretarias, como Teresa Proenza, como la enfermera Judy Ferreto, a veces prolongaban las sesiones de posado para no irse de la cercanía del maestro, ¿no? Disfrutaban muchísimo estar cerca de él. Es que debe haber sido muy interesante estar Obviamente cerca de él. Marta, de estas 7 mujeres, Angelina Beloff, Marevna, Lupe Marín, Frida Kahlo, Cristina Kahlo, María Félix y Emma Hurtado, ¿quién te costó más trabajo investigar? Más trabajo investigar me costó varias de ellas. Yo te diría que María Félix me costó mucho trabajo porque se me cerraron todas las puertas y trataron por todos conceptos, tanto personas individuales como instituciones que deberían de abrirme sus archivos conforme a la ley, me interrumpieron mi trabajo continuamente. Y precisamente ese continuo encontrar puertas cerradas, continuo no recibir el apoyo que, según oímos en el radio, tengo derecho a él, porque son instituciones que perciben ingresos del Estado y entonces los archivos deben ser transparentes para ti. Precisamente quizá por eso me empeñé más en descubrir qué había pasado con el hermano de María Félix. ¿Y por qué esto? Porque lo que se leía hasta ese momento era un suicidio del hermano por su relación con una María Félix de 15 años, que motiva que los padres lo coloquen en el colegio militar para separarlo de María, que vivía en Guadalajara en aquel entonces, la familia completa, y que lo internan en el colegio de Popotla, que está en la capital de México hasta hoy. Entonces, yo les preguntaba a los psiquiatras, ¿qué le pasa a una chamaca de 15 años a quien la familia entera culpa por el suicidio de un hermano 2 años mayor, de 17? Debe ser muy complicado remontar eso para tener una vida sana de entrega hacia otro ser humano, ¿no? Hacia otro compañero. ¿Qué te deja dentro de la mente esa culpa, ¿no? Ese horror. Pero para poder decir esto, yo tenía que precisar cuándo entró el muchacho a la escuela, en qué fecha y cuándo murió. Eso es todo lo que yo quería saber. O sea, ¿se mató a la semana de llegar a la escuela? ¿Al mes? ¿Se mató a las 3 semanas? ¿Se mató a los 6 meses? ¿Qué pasó con el muchacho? Y entonces poder decir si lo separaron de María y su depresión fue tal
que se mató. O sea, es duro decir que era culpa de ella. Claro. Lo que pasa es que para la familia era culpa. Había culpa, en algún momento había culpa. El padre tenía que vivir con la culpa de haberlos separado y provocar indirectamente la muerte de su propio hijo. Qué complicación interna de familia tan grave que podía ser el inicio de la vida amorosa de una María Félix, que dices, claro, ahora entiendo a la doña grosera, altanera, etc. Para empezar, tenía yo poca información sobre ella y tenía la idea, que quizá permea en mucha de la sociedad mexicana, que era hija única. Sí. Yo creí que esa manera de ser tan egoísta, tan narcisista, todo para mí, toda la atención para mí, todo, iba de la mano de ser una hija única. Y era una de 12. 12 y ni hermanos. siquiera la más chiquita ni la mayor que hubiera tenido una atención especial. Estaba en medio, allí, en medio de todos, ¿no? Entonces, eso fue también un descubrimiento. Dificultad fue el aclarar el asesinato, que no suicidio, el asesinato de este muchacho 7 años después de que lo separan de María. O sea, no tuvo nada que ver. Tiene todos los signos de un problema pasional dentro del colegio que nada tiene que ver con María, ¿no? Y todo esto lo reflejas aquí en tu libro. Así Está es. muy bien investigado. Gracias. Lo cual te felicito muchísimo. No es una novela, es una No. investigación. Y uno se va a sorprender muchísimo porque hay datos muy interesantes acerca de Diego Rivera y de las mujeres que lo amaron. Marta, hemos llegado al final de este programa. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista. Para mí es muy importante poder entrevistar a alguien como tú, que ha escrito ya muchísimos libros, y bueno, pues hacerte una invitación para que próximamente grabemos otros programas, porque tienes muchísimo que contarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Mucha gente fue muy gentil conmigo durante las investigaciones a lo largo de mi vida, y es la única forma en que yo puedo retribuir esto. Muchos de ellos ya no viven y tienen que saber que fui agradecida. Marta, muchas gracias. Y quienes nos están escuchando, bueno, pues el libro se encuentra en cualquier librería. Heridas, Amores de Diego Rivera, consíganlo, de verdad es una verdadera joya literaria. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.